Hola, ¿ahora? Ahora sí. Ah, hola, profe. Aprendí a hacer el Meet, chicos. Hay que hacer una fiesta. Por eso llueve. ¿Qué va a hacer? Bien, profe, bien. Sí, así es más fácil. Y después para las mesas de exámenes también es más fácil. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les está yendo? La profe. Hola. ¿Les está yendo bien? ¿Mucho trabajo? Yo me estoy volviendo loca. Hace 20 días me pidieron cierre de trimestre. Ahora me piden cierre de cuatrimestre del secundario. Otra vez. Planilla, planilla. Ay, Dios. Secundaria nos están volviendo locos. Locos es poco. Pero bueno. Somos poquitos. Sí. Está Entrarán los medio otros. trajeado igual. Nosotros también venimos con bastantes trabajos. Sí, bueno. Y yo ahora, lo que voy a hacer es en estos días voy a colgar ¿cómo es? Ya el trabajo, el segundo, El TP. claro, para que a medida que vayan leyendo la clase, ya lo vayan armando, para que no sea tan, me parece que va a ser más fácil hacer, porque escuchan la clase, bueno, más o menos va a ser más rápido. Y bueno, lluvia, día triste, pero no hace tanto frío. Yo al menos no siento tanto frío. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a los otros? ¿Entrarán o no? ¿Tienen idea? Sí, seguro. ¿Pusieron el Meet en el grupo? Sí, usted lo subió. En el Classroom y en la... Ah, sí, ese es el grupo de todos, tenés razón. Bueno, esperemos que vayan subiendo. Bueno, de la primer parte, ¿tienen alguna duda? Toda la parte de Binfor, no sé si leyeron el texto de Binfor. De Binfor lo que tienen que identificar es la distinta forma de opinión de él en cuanto a que la arqueología pertenece a la antropología y la antropología a las ciencias sociales. Binfor considera que la arqueología pertenece a las ciencias naturales. Eso es lo único que tiene de, digamos, descolocado, porque de alguna manera, en realidad la arqueología lo que hace es estudiar un grupo cultural, ¿sí? Un grupo social. Y él identifica la arqueología como parte de las ciencias naturales porque utiliza gran cantidad de elementos de las ciencias naturales para abordar su objeto de estudio, que es la sociedad. Esa es la forma que la postura de él, ¿no? Eso es lo único que es algo que tienen que tener claro, que suelo preguntar, bueno, parciales, en finales, esa distinta forma de ubicar a la arqueología. De todas maneras, el tipo fue un genio porque fue el que impulsó gran cantidad de nuevas técnicas, dio un cambio, un giro muy grande a la arqueología. La arqueología tradicional en su momento, que si bien recababa muchísima información del grupo cultural que estaba estudiando, no lo recababa con la forma tan científica como se hace actualmente, ¿no?
Y para poder lograr justamente que sea un trabajo totalmente científico, sí, se necesita cada vez más cantidad de ciencias, generalmente ciencias naturales, que nos ayude para poder abordar el objeto de estudio y poder resolver los interrogantes, ¿no? Eso sería lo único que tienen que tener en claro de diferente su forma de ver Binford, ¿no? Pero después, bueno, es interesante porque él cuenta ahí cómo hace su primer trabajo de etnoarqueología, que es un estudio actualístico. Eso lo vamos a ver la otra clase. En esta clase lo que vamos a ver es todo lo que sería el trabajo arqueológico, ¿sí? La investigación arqueológica. Los arqueólogos idean un modo de excavar muy particular que luego lo absorbe la paleontología. Los paleontólogos en sus inicios, bueno, utilizaban la pala, el pico. En algunos casos lo tienen que usar porque trabajan en zonas muy compactadas o zonas ya prácticamente sedimentadas como si fuera una roca, ¿no? En rocas. Pero comienzan a tener un trabajo muchísimo más minucioso a partir del planteamiento de la arqueología con su método de trabajo, ¿no? Eso hace que la paleontología también de alguna manera se nutra y trate de ser más científica, ¿no? Y destrozar menos. La arqueología, bueno, plantea distintas etapas para poder abordar su objeto de estudio y no es como generalmente se plantea o creen comúnmente la gente que uno va con una pala y un pico y anda haciendo agujero por cualquier lado, y encontramos algo. No es así. Una excavación no es ir directamente a un área y excavar. Previamente hay otro tipo de trabajo previo, salvo que sea algo encontrado fortuitamente, ya está el elemento y es un rescate. Por ejemplo, hay una tormenta. Se cae un árbol, cae un árbol y las raíces dejan ver vasijas, un montón de elementos. Ahí sí, se llama al museo etnográfico y el grupo de arqueólogos directamente va a hacer un rescate, una excavación. Los elementos que salieron porque los sacó la raíz, ya no lo podemos asociar al resto. Podemos imaginar dónde estuvo, pero no lo encontramos en sitio. Bueno, esos elementos se rescatan y luego de sacada la raíz se hace la excavación para poder tratar de recuperar cómo era el uso del espacio, ¿no? La vida cotidiana de ese grupo que estuvo ahí en ese lugar. Lo mismo ocurre, bueno, cuando se hace una obra vial, por ejemplo, camino y de repente encuentran elementos arqueológicos. Es una campaña de rescate. El sitio ya fue encontrado fortuitamente por alguien. Pero bueno, salvo eso, ya no es tan fácil que se encuentren sitios así fortuitamente. Por eso entonces los arqueólogos idean un método para poder tener una búsqueda sistemática de sitios, ¿no? Que es lo que les voy a dar hoy.
Pero por sobre todo, bueno, los arqueólogos no somos como Indiana Jones, que salimos a la aventura. Si bien es una aventura estar en el medio de la nada, con un fogón y llevar todo en la mochila, pero bueno, no es como Indiana Jones. Un poquito más científico el trabajo. Entonces, las etapas de la investigación arqueológica comienzan, obviamente, un equipo de trabajo tiene el interés de trabajar en un área. Obviamente, si no hay ningún elemento, ningún sitio, nada encontrado en el área, es todo para nosotros. Pero llegado el caso que hubiesen, que es más o menos el caso actual, que hubiesen sitios ya trabajados por otros investigadores, obviamente, ¿cuál es el área de esa región que voy a querer investigar? Una zona intermedia, un área donde no hay sitios. Entonces, primero, bueno, se recaba justamente la información que hay en la región donde yo estoy interesada a trabajar. Se elige un área donde no haya ningún hallazgo ni ningún equipo de investigación trabajando, porque pudo no haber sido todavía publicado y haber un grupo trabajando en determinada área. Entonces se elige un área de la región. Obviamente los hallazgos que hay en sitios cercanos son importantes de tener en cuenta porque guían la investigación, ¿no? Y lo primero que se hace es recabar información de todo tipo de ese área que vamos a estudiar. Por ejemplo, escritos de viajeros, que hayan viajeros, por ejemplo, me refiero a, por ejemplo, las caravanas que venían con elementos al puerto de Buenos Aires desde Potosí, ¿sí? Ellos guiaron, por ejemplo, el hallazgo de sitios en el oeste de Santiago, que no se podían encontrar. Santiago tiene una particularidad, está en un área que hacia el este debería ser de litoral, encontrar algo relacionado con grupos litoraleños, y hacia el oeste debería tener alguna característica muy particular relacionado con andinos. En el este sí se habían encontrado algunos sitios relacionados, toda la gente que trabaja litoral, Santa Fe y demás, habían encontrado, pero el oeste de Santiago no se encontraba nada. Hasta no hace mucho, le estoy hablando, hará unos 20 y pico de años, no hace mucho. No se encontraba nada. Entonces, ¿qué ocurre? Se comienza a utilizar justamente la técnica básica de la arqueología. Recabar información, entre toda esa información que se recaba sería la de viajeros que circunstancialmente en sus cartas de viaje pudieron haber nombrado algún grupo de aborígenes en su camino. Y justamente estas cartas antiguas de los que venían con oro, plata y demás para Buenos Aires, para el puerto de Buenos Aires desde Potosí, hablaban de grupos indígenas que vivían en pozos. Justamente hay gran cantidad de ciudades que tienen o antes o después del nombre la palabra pozo. Está relacionado evidentemente con estos grupos.
Entonces, los grupos de arqueólogos comenzaron a buscar sitios a partir de la compactación del suelo. Observan que en algunas zonas la compactación del suelo es más débil. Y ahí es donde empiezan a excavar y se encuentran con viviendas bajo tierra. Obviamente, como si fueran madrigueras de animales abandonadas, se llenan de sedimentos, ¿no? Pero se pudieron recuperar, inclusive cómo se hacía la partecita del techo y era cubierto con sedimento para que crezca el pasto, con cañas y demás. Como es muy seco, o sea, la estrategia que usaron algunos grupos andinos en la zona de Santiago fue muy particular. Era una zona muy ventosa y no había gran cantidad de vegetación. Por tanto, era muchísimo más, digamos, beneficioso hacer una vivienda bajo tierra que no a flor de tierra. Ellos lo que hicieron fue, como es seco, el viento mantiene constantemente seco todo el sedimento, excavaron, hicieron pozos, ahí instalaron, ¿sí?, su casa, cubierta todo con cañas. Sobre las cañas se tira sedimento y creció o pusieron vegetación, es decir, pasto. Y bueno, estos escritos guiaron justamente la investigación, sitios que no se podían encontrar. Era imposible que esa zona esté una franja sin habitantes. Bueno, lo que se encontró en estos pozos fueron justamente elementos relacionados con culturas andinas. Eran justamente grupos andinos, como se supuso desde el vamos, que adaptaron las viviendas al medio ambiente. Pero se pudieron encontrar gracias a estos relatos, en el cual hasta incluso eran un poco como que se reían de estos, como que los trataban como si fueran comadrejas, una cosa así creo que ponían, que vivían en pozos bajo tierra. Pero era muy inteligente, porque primero no los afectaba el viento. Segundo, el frío y el calor, ninguna de las dos cosas lo afectaba. Ustedes saben que Santiago tiene una zona con poca vegetación, y que es sumamente calurosa. Entonces, la inteligencia de estos grupos permitió que ellos, al adaptarse, al estar en esas casas pozos, les permitió poder sobrellevar esos cambiantes climas, ¿no? Esos climas tan extremos. Bueno, esa es una de las tantas cosas que se han podido lograr haciendo realmente todos los pasos justamente de la investigación arqueológica. Entonces, la primera etapa de la investigación arqueológica es recabar información del área a trabajar. Crónicas de viajeros que hayan escrito sobre la visualización de aborígenes en el área. Cartas geológicas, porque de esa manera uno ya tiene la idea de qué aprovisionamiento lítico puede llegar a tener ese grupo, y si aparece en el sitio elementos que no son del área cercana, obviamente nos está diciendo algo. Nos está hablando de contactos con otros grupos. Y si ellos obtienen esas rocas, que a veces son piedras semipreciosas utilizadas, bueno, para adornos y demás, si ellos obtienen esas
rocas que son alóctonas, de zonas muy lejanas por contacto con otro grupo, obviamente el otro grupo pide a su cambio otra cosa. ¿Sí? De esa manera podemos llegar a ver contactos de grupo y elementos que pudieron de esta región haber ido a la otra región donde sí tienen ese tipo de rocas. ¿Sí? Otra de las cosas importantes es todo lo que sea cartas, si lo hay, ¿no? De paleoclima y paleozoología, ¿sí? Es decir, cuál era el antiguo clima, cuáles eran los animales que había y la paleobotánica, qué plantas había. De esa manera ya empezamos a tener una idea de qué paisaje tenían estos habitantes y qué recursos. De historia o geografía me pusieron, es lo mismo. El grupo es de historia, pero si entró alguno que de geografía, porque no entró el del horario de geografía, no hay problema. Yo no tengo ningún problema, pueden entrar igual. Sí, de primer año. Bien, entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Todo esto ya nos está informando con qué podemos encontrarnos. Esa sería la primera etapa. Otro de los elementos también que se suelen utilizar en esta primera etapa como información son las fotografías aéreas. Las fotografías aéreas, hola, que generalmente los compras en el Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, lo comprábamos nosotros. Pedí las fotografías aéreas de tal región y elegí determinadas cosas. Por ejemplo, la fotografía aérea te aporta muchísimo y te acorta el trabajo también en zonas de montaña. Si uno trabaja, por ejemplo, en la zona andina, ustedes saben que los grupos andinos, muchísimo antes de los incas, ya tenían esta organización en islas o island, como lo quieran llamar, donde cada grupo se ubicaba en distintos pisos ecológicos y explotaba determinados recursos que luego eran intercambiados. Y sabemos bien que en determinadas cumbres se instalaban generalmente un grupo de jóvenes a cuidar el rebaño en la zona de cumbres, que llueve todos los mediodías, permanece siempre en los pastos verdes, por tanto es la zona más propicia para criar el ganado. Entonces los corrales generalmente se identifican antes de ir a la zona por una fotografía aérea. O recintos, o sea, si ves una forma rectangular, circular o cuadrada, lo más probable es que haya sido algo hecho por el hombre y no algo por la naturaleza. Entonces, si tenés 5 montañas en el área donde vos vas a trabajar y en una sola tenés estas formas redondeadas y rectangulares, lo más probable que esos sean los lugares donde vas a encontrar los corrales y los recintos de los cuidadores del rebaño. Por tanto, subís a una y no las 5. Entonces, toda esta información pertenece a la primera etapa, al inicio. Con toda esa información, se plantea entonces hacer lo que se llama prospección. En la prospección, que es una caminata en el área, varios días de caminata, ¿no? No es uno solo. Obviamente el equipo que llevas es liviano.
por sobre todo elementos para anotar, clavijas, ¿sí? Elementos de plástico duro para clavar, que sean visibles, de colores llamativos, o bien cintas de colores llamativos que después se planta un palo y se le pone cintas que vuelen, y cuando volvemos a buscar el sitio lo vemos. Bolsas pequeñas para, en el caso de esa caminata, encontrar elementos de recolección perdidos, pero no tienen un gran valor porque están fuera de contexto, pero sirven, si están enteras, rotas, como sea, sirven para, a veces hasta incluso para lucirlos en una exposición, pues suelen ser enteros, perdidos. Entonces, llegado al lugar, el equipo de trabajo lo que hace es, según el espacio que tiene que recorrer y la cantidad que es el grupo, se dividen. Se hacen caminatas transectas de norte a sur, de este a oeste, a cierta distancia, 2 metros, 3 metros, no mucho más de 5 metros, porque ya ahí perdés la posibilidad de ser objetivo, ¿no? Entonces, se hacen caminatas observando, y cada lugar que se encuentra con algo que pueda estar indicando que es un sitio, en general se llevan, ¿vieron esas palitas que se pliegan, las Linneman? Se lleva una palita de ese y se hace lo que se llama un sondeo, no una excavación. El sondeo, como muchos, tendrá este tamaño, así, y se observa, se saca en capa a ver si se puede observar elementos culturales. Si hay elementos culturales, se identifican, se colocan en una bolsita, se identifica en qué lugar se encontró y se pone una clavija y se sigue. De esa manera, entonces, encontramos todos los posibles sitios. En algunos vamos a encontrar mayor cantidad de elementos que nos va a dar el indicio de que es un sitio principal. En otros vamos a encontrar menor cantidad de elementos. En otros, por ejemplo, vamos a encontrar en nuestro sondeo o varios sondeos. Cuando se encuentra, por ejemplo, una columna vertebral o un cráneo de animales, ¿no? Se trata de hacer otros cercanos para ver si constantemente se encuentra ese tipo de elementos. Entonces ese sería lo que se llama sitio de matanza, donde ellos emboscan a los animales para cazarlos. A veces, por ejemplo, en nuestro sur encontramos, se apilaban, ¿sí? Piedritas, y en primer momento se interpretó como apachetas, lo que se usa en el norte argentino como lugares de culto a la Pachamama. Y luego los arqueólogos empezaron a darse cuenta que en realidad no tienen la misma forma, no tenían el mismo uso. Y se dan cuenta que estas pilitas de piedra están exactamente donde hay una meseta y están en contra del viento, de la brisa, digamos. ¿Para qué eran utilizadas? Eso era un área de matanza. Lo que hacían era estar los guerreros ahí, detrás de esas piedras, esperando que estén pastando los guanacos, que será el recurso cárnico de Patagonia,
¿Por qué en contra del viento? Porque así el animal no los olía. Y cuando estaban en una zona cercana, posible de poder realmente tener un tiro certero, era cuando los cazaban. Entonces, en el sitio de matanza, en el caso este, por ejemplo, en la meseta de Patagonia, vas a encontrar restos de las partes del cuerpo del animal que no se utilizan. Por ejemplo, las patas, la parte que no tiene carne, el cráneo y la columna. Generalmente nosotros vemos en las películas como que los cazadores agarran el animal y los cuelgan, se lo llevan en un palo. No es tan así. En la mayor parte de los grupos, no solo cercanos a los momentos españoles, sino también muy anteriores, ¿no? Estaba la costumbre de despostarlo, sacarle todo lo que no se va a utilizar y llevarlo por partes. ¿Sí? Todo lo que no tenía carne no le servía. Tal vez hacían como los soldados romanos de comerle las vísceras. Están en algunos textos, lo interpretan como que eso sucedía, pero no hay ninguna prueba que eso sucedía, así que tal vez lo hacían. De ahí a afirmarlo es otra cosa. ¿Sí? Lo que queda bien claro en estos sitios es que aparecen cráneos, puntas de pata y columna vertebral, significa que era el lugar de matanza, se lo despostaba en ese lugar, se desechaba todo eso que no se iba a comer y se llevaba a el sitio principal todo lo que tenía gran cantidad de carne. Otro de los elementos que se suelen encontrar en las prospecciones son los lugares de aprovisionamiento, ya sea de minerales para el arte rupestre, que ese es el más difícil, que son pequeñas coladas de distintos minerales, negros, rojizos, que luego son extraídos y mezclados con distintos elementos, generalmente yeso, talco o alguna otra cosa así, y utilizado para pintar, ¿no? Y los lugares de aprovisionamiento lítico, ¿sí? Donde se nota que por golpe se han sacado grandes piezas y luego en el piso se puede llegar a ver cómo se preparó ese nódulo, es decir, con las rocas pasaba lo mismo, se sacaba el pedazo de piedra a los golpes, pero no se llevaba el pedazo entero de roca, sino que se preparaba lo que se llamaba nódulo. El nódulo es la base para poder después hacer una herramienta. Es decir, según las herramientas que ellos tenían ideados tallar, era la forma en que se le daba a ese nódulo y los restos era lo que queda y encuentra el grupo de arqueología en el costado de el farallón donde vamos a ver todos los faltantes de roca. Ese sería una cantera de aprovisionamiento. Bueno, todos estos sitios se van especificando, ¿sí? Por escrito, todos los elementos que evidencian ese sitio se ponen en bolsas y se lleva. Esa sería la etapa de prospección, es decir, la de búsqueda de sitios, identificación de sitios. Y se identifican muchos, algunos más importantes, otros no tanto. Todos son importantes, pero algunos tienen mayor cantidad de elementos, quisiera decir. Entonces, se regresa al laboratorio. Con toda esta información, lo que se hace es una lista de importancia de sitio, lo que yo comúnmente le llamo ranking, pero en arqueología no se utiliza esa palabra.
¿Sí? Entonces, en el primer puesto, ¿qué se pone? El sitio que supuestamente era el sitio de habitabilidad estable, donde se va a encontrar mayor cantidad de elementos. El campamento base sería. Luego, los otros sitios que se fueron identificando. Se va haciendo una lista. La campaña de excavación se hace a partir de la idea de el sitio principal, el 1. Entonces, se prepara la campaña, ahí ya se lleva otro tipo de elementos. Para una excavación se utiliza comúnmente los cucharines chiquitos de número 1 de albañiles, que casi ya no hay acá en el país. No sé por qué el chiquitito no se hace. Se hacen estecas, que no necesariamente son compradas, sino con maderitas bien afinadas, que es para retirar la tierra de alrededor de, o aflojar la tierra, mejor dicho, de alrededor de los objetos, pinceles, palitas para sacar la tierra, balde obviamente para poner los sedimentos, yaranda, porque todo el sedimento que se saca de piso de ocupación se pasan por yaranda porque pueden quedar huesitos pequeñitos, elementos pequeñitos. Bien, todo eso entonces son los elementos de la campaña. Se va al sitio 1. En el caso de que después de 2, 3 días de estar de campaña, evidencian de que el sondeo que hicimos, justo tuvimos la suerte de hacerlo en el único lugar donde había elementos y creímos que era un sitio principal, llegado el caso que esa campaña vemos que vamos excavando y no se encuentra nada, se abandona ese sitio hasta posterior momento, y para no perder la campaña se traslada al sitio 2 en el ranking. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se hace la excavación? Se saca la primer capa de pasto y raíces, que serían, ¿vieron cuando se compra pasto en el vivero para poner? Bueno, una cosa así es. Más o menos ese tamaño. Se saca todo eso, ahí sí se utiliza pala, es para lo único que se utiliza pala. Después se utilizan todos elementos muy pequeños. Y se hacen cuadrículas, generalmente de 2 metros por 2 metros. Cuando se hace una campaña muy bien financiada, acá no hay muchas, se puede llegar a hacer cuadrículas de medio metro por medio metro, pero ahí ya hay que colocar andamios para estar acostado sobre el andamio y excavar el medio metro por medio metro. Obviamente es muchísimo más exhaustiva ese tipo de excavación, pero no es tan fácil de poder hacerlo. Generalmente son 2 metros por 2 metros, que cada investigador está en una cuadrícula distinta. Se comienza entonces bajando por lo que se llama piso de ocupación. El piso de ocupación es hasta 2 centímetros de sedimento. Todo elemento que se encuentra se lo va dejando en el mismo lugar donde se encuentra, se saca el sedimento alrededor, ¿sí? Y se va dejando todo. ¿Por qué? Porque según la posición de cada elemento nos va a dar la asociación y podemos interpretar la función de ese lugar, ¿no? Entonces, se va sacando todo el sedimento hasta los 2 centímetros. Supongamos que tenemos un elemento, una bola de boleadora. Sacamos 2 centímetros. Obviamente no llegamos abajo. Entonces,
lo único que hacemos es dibujarla y mapearla, ¿sí? En el piso de ocupación, pero no se saca. Hasta que no llegamos al piso donde está apoyada, saca. ¿Sí? Bueno, cuando llegamos a los 2 centímetros, se mapea, se hace un dibujo, cada elemento tiene un número, se lo rotula. En una bolsita grande se colocan todos los elementos con bolsitas, ¿sí? Piso de ocupación, 1. Pero, entre paréntesis, se aclara. Ustedes vieron que cuando hacen una excavación para poner caños, por ejemplo, hay franjas de distintos colores. Esos serían los horizontes. Entonces, como nosotros bajamos 2 centímetros y el horizonte es mucho mayor, sería piso de ocupación 1, entre paréntesis, artificial. Significa que el piso que viene abajo es del mismo sedimento. Seguimos bajando de a 2 centímetros. Dejamos todos los elementos que no están apoyados en ese piso, el resto se levanta, todo rotulado. En cada piso de ocupación se levanta una cucharadita de sedimento, de tierra, en una bolsita. Después les voy a decir por acá. Bueno, así se va bajando por piso de ocupación. Supongamos que llegamos al final de ese gran horizonte, esa franja, y visualizamos que viene un sedimento distinto. Aunque hayamos bajado 1 centímetro nada más, ahí terminó el piso de ocupación, porque el otro distinto nos está dando otra información. Entonces, piso de ocupación, supongamos 15, aunque tenga 1 centímetro nada más, artificial, último. Se aclara que es el último de ese gran horizonte. Seguimos, el 16. Piso de ocupación artificial. Y empezamos así hasta el último de ese horizonte. Y así. Vamos sacando entonces los elementos que están asentados en cada piso, los que no se espera hasta que lleguemos a el piso de ocupación. Esa sería la forma de excavar. El sedimento que se va sacando de los pisos de ocupación se zarandea. Todo lo que queda en la zaranda, que es una zaranda muy finita, como si fuera un colador de té, la malla de colador de té o de café. Bueno, todo lo que queda se pone en una bolsita, zaranda se le pone. Ahí después con microscopio se puede llegar a identificar restos óseos y demás. A medida que se va excavando, uno puede ir estimando en qué antigüedad estamos. Estimando. Por ejemplo, los elementos principales para estimar suelen ser restos óseos de determinados animales que cuando hay un cambio climático o en el medio ambiente de húmedo a seco desaparecen, que son los ratones. Las ratas es el único, no las ratas de ciudad, los ratones. Son los únicos que desaparecen ante el primer cambio que hay en el medio ambiente y aparece un nuevo tipo de roedor, ¿no? Tipo nuevo de ratón. Por tanto, es uno de los elementos que nos identifican. Tiempo y medio ambiente. Para eso, si en la campaña hay un paleontólogo, el paleontólogo identifica directamente, ni bien ve los huesitos, qué tipo de roedor es, y te dice si es actual, si más o menos tiene tal fecha, si es el medio ambiente idéntico al actual, si es un medio ambiente más seco, más cálido, más frío. Por ejemplo, los restos de ratones que llegan hasta el día de hoy, ratones silvestres, ¿no?
tucutucu que le decimos. Ellos, los paleontólogos te dan el nombre raro de ellos. Bueno, los tucutucus son unos pequeñitos adaptados a este último momento temporal y que están desapareciendo justamente por el avance de las masas culturales y demás, y obviamente apareciendo nuevos roedores adaptados a ciudad, que de alguna manera también se extienden a zonas cercanas y eliminan a estos otros roedores normales, ¿no? Bueno, otro elemento, por ejemplo, les doy un ejemplo que me tocó acá en Buenos Aires, una excavación. Estábamos al 1,80 m y en una cuadrícula aledaña, cercana, uno de mis compañeros llama Ulises, el paleontólogo. Esto, encontré un garbanzo. Imagínense, un garbanzo, tantos años, no se puede conservar. ¿Cómo llegó ahí abajo? No, era un huesito dérmico. Entonces, bien clarito dijo, acá estamos a más de 8.000 años. Porque eso era megafauna. La megafauna en la piel, muy gruesa, nada que ver con lo que tenemos nosotros, tenían huesitos dérmicos que son idénticos hasta el color a un garbanzo. Eso transmitía el calor, un huesito al otro, transmitía y mantenía al animal con una cierta temperatura, ¿no? Ya al ratito, cuando viene, todos miramos el garbanzo, todo. Al rato yo sigo excavando y encuentro algo bombé. Un cráneo, obviamente imaginábamos que tenía que ser de un guanaco, ¿no? Sigo bajando y digo, es muy grande, ¿no? Un guanaco cabezón, ahí viene el paleontólogo, mira, no, dice, este es un lama guanaco. El lama guanaco es el ancestro del guanaco, de la llama, ¿sí? De todos los camélidos sudamericanos. Otra evidencia que estábamos a más de 8.000 años. Ya hacía bastante que habíamos dejado de tener elementos culturales, por tanto era evidente que con gran antigüedad ese no era un espacio ocupado, sí, más tempranamente, que era donde habíamos encontrado la ocupación más arriba, entonces ya sacamos mi cráneo bendito, y dimos por finalizada la campaña ahí, ¿no? Ahí marcando una cierta temporalidad, bueno, zona muy silvestre. En otros casos, por ejemplo, tenemos la posibilidad, como en Patagonia, de en las cuevas podemos excavar y encontrar todos los momentos temporales, absolutamente todos. Arriba encontramos puntas triangulares pequeñas, tehuelches, un momento de contacto con el español. Empezamos a excavar la misma forma de las puntas chiquitas, más grandes, tehuelchense. Era antes que llegue el español, era cuando se comenzaba a fabricar estas puntas triangulares y luego se fueron perfeccionando en la confección y achicando, utilizando en menor cantidad de materia prima para la misma función, ¿no? Luego seguís excavando y encontrás una parte donde no encontrás puntas y solo encontrás lo que se llaman raederas, cuchillos, que son piedras alargadas con filo, que es para cortar, ¿sí? Y bolas de boleadora, que es el momento casapedrense, es decir, nosotros ya conocemos esa seriación, por tanto ya vamos viendo y sabiendo, estimando la fecha. Más abajo encontramos las otras puntas enormes, que son las toldense. Ahí ya estamos en 10.000, 11.000 años. De todas maneras, cada una de esas capas, si bien nosotros tenemos la idea de en qué
más o menos antigüedad estamos, es necesario mandar a fechar y tener la fecha de ocupación de cada uno de esos momentos. No se puede estimar nada más porque conozco, porque en miles de cuevas sale esa seriación. No, es necesario tener el fechado y para eso es necesario por lo menos 3 fechados que coincidan en las fechas y se mandan a hacer en 3 laboratorios diferentes. Todos los fechados no se hacen en el mismo lugar, ¿sí? Uno generalmente se hace acá en energía atómica, otro Estados Unidos, otro Inglaterra, eso sí es lo más frecuente. En general siempre tienen que ser 3, porque si en algún laboratorio hay una falla, que no falle en todo. ¿Mm? Bien. Entonces, luego que hicimos esa excavación, se levanta absolutamente todo, se vuelve al laboratorio. Una cosa, no tener 2 metros de sedimento excavado no significa que uno tiene mayor cantidad de años. Por ejemplo, hay cuevas del norte argentino que tienen 60 centímetros nada más hasta que llegas a la roca madre, que sería la roca de la montaña, y encontrás también gran antigüedad. O sea, la cantidad de metros excavados de sedimento no está relacionado con la cantidad de años, sino con el medio ambiente, cómo fue aportando estos sedimentos y rellenando, ¿no? Cuando llegamos con todo eso al laboratorio, se reparte entonces el trabajo. Algunos arqueólogos trabajan la arcilla, otros trabajamos, a mí me gusta trabajar el lítico, las lascas y demás. Después se trata de separar elementos que no sabemos qué es, por ejemplo, restos vegetales, pero no tenemos idea qué es, nos mandamos a un especialista, ¿sí? Se empieza a repartir a los laboratorios donde vamos a mandar a investigar. El primer trabajo que se manda a hacer, y lo tenemos casi inmediatamente, es el de la bolsita de sedimento que se saca de cada piso de ocupación. Se elige de cada horizonte, 2 por ejemplo, una cerca al final, otra al principio del horizonte, se manda. Se manda al palinólogo. El palinólogo es un paleontólogo también, pero que puntualmente se especializa en identificar en ese conjunto de sedimentos el polen fósil. Las familias de plantas tienen prismas para contener el polen. Cada familia de plantas tiene un prisma distinto. Por ejemplo, los cereales. Tal vez ustedes lleguen a leer algún texto de Medio Oriente, un texto antiguo, porque ahora se están identificando bastante, pero los de antes no se identificaba el polen interno, era muy difícil de identificar el polen y saber qué tipo de cereal era. Entonces, si el palinólogo no podía identificar el polen, pero sí el prisma que lo contenía, el prisma de los cereales se llama CEN con Z, CEN. Entonces, si ustedes se encuentran que dice CEN, es porque es un tipo de cereal. No identificaron cuál, pero sí saben que es un cereal. Lo importante de saber qué tipo de, al menos qué familia de plantas es que había en ese momento, es poder imaginarnos en qué paisaje vivían estas personas. A partir de saber qué recursos vegetales tenían,
también podemos deducir, a veces lo agrega el palinólogo, podemos deducir qué animales como recurso tenía y también como peligro, ¿no? Entonces, el palinólogo nos permite imaginar el medio ambiente que rodeó a ese grupo cultural en ese momento temporal. Y mandamos por horizonte porque evidentemente los cambios en el sedimento nos indican cosas, cambios en la humedad, en la temperatura, algo nos indica. Por ejemplo, cuando encontramos un horizonte, o sea, un piso de ocupación que empieza, pero tal vez a menos de 1 centímetro ya cambia de color, ese es un piso de ocupación natural. ¿Qué nos está indicando? Algo pasó. Si alguno de ustedes fue acá a pescar a alguno de los ríos o arroyos de Buenos Aires, va a ver en el perfil 3 bandas verdes con distintos tonos, distintos verdes. Esos fueron los 3 ingresos marinos. Alguno fue cuando aumenta el caudal del océano, uno fue cuando la placa de Buenos Aires baja, toda la placa, ¿vieron la pancita que sale de Buenos Aires? Toda esa partecita es una placa que ha bajado en más de una oportunidad. Ese color verduzco es los restos de fondo del océano. Por eso ese piso de ocupación, aunque fuese de menos de 1 centímetro, se coloca aparte, se lo llama natural y va a parar al palinólogo, de ahí va a parar a algún otro petrógrafo o algún, según los elementos que tenga. Puede ser una capa gris oscura que puede ser vulcanismo, por ejemplo. ¿Sí? Hay un montón de pequeñas inclusiones, ¿sí? Que de un piso de ocupación muy finito significa una catástrofe, algo pasó. Bueno, y en esos pisos de ocupación nos marcarían temporalmente antes de que lo mandes a fechar, porque ya estamos informados de esos ingresos marinos, por ejemplo, lujanense y demás, que tenemos acá en Buenos Aires, ya uno se va dando una idea. Pero para poder hacer el trabajo correctamente es necesario mandar a 3 laboratorios elementos a fechar, aunque tengamos más o menos claro a qué momento pertenece. Hay que mandarlo a fechar para tener la fecha, aunque sea repetida con respecto a otros sitios cercanos, hay que tener la fecha de un laboratorio. Entonces, cuando llega todos los resultados de todos los laboratorios y demás, lo que se hace es nuevamente pisos de ocupación se vuelven a armar y se va interpretando el uso del espacio, que no siempre fue el mismo. Por ejemplo, en las cuevas del sur. En algunas encontramos el fogón en el centro y en otros momentos ese mismo fogón lo vas a ver más hacia un costado. Es decir, el uso del espacio fue distinto. La utilización de los distintos lugares de esa cueva fue diferente. Entonces, se interpreta piso por piso el uso del espacio, los elementos si son todos autóctonos o pueden haber alóctonos. Si encontramos rocas, de pronto generalmente semipreciosas, que no son del área,
nos está dando una información importante, nos está diciendo que hubo contactos con otros grupos, se busca cuáles son las regiones donde hay esa roca, obviamente hubo contactos con aquel grupo, pero el de ese grupo no le va a regalar porque sí la roca, obviamente hubo un trueque. Ya tenemos información que en el otro área debe haber habido elementos de este por trueque. O sea, todos los elementos hablan. Hay que saber interpretarlos y escucharlos. Cuando ya tenemos todos los pisos de ocupación y momentos temporales interpretados, se redacta lo que se llama informe final. Que se presenta en un congreso y no siempre lo que se interpretó es lo que queda definitivo. Lo que tiene el ámbito de arqueología es que justamente en el congreso se discute. Se discute en el sentido que hay otros profesionales que están trabajando áreas cercanas y tal vez algo que nosotros no encontramos en este sitio, y ellos sí, podemos llegar a deducir que el uso pudo haber sido distinto, ¿sí? Entonces, en el Congreso, luego de esa discusión y demás, recién queda el informe definitivo. Suele haber modificaciones. A veces las separatas se llaman, que serían los informes finales de cada presentador en un congreso. Esas separatas a veces tardan dos años. Porque se discute en primera instancia en el Congreso. Eso se comparte con el resto de los investigadores. Y tal vez aparecen otros que hacen más aportes, hasta que cada uno de esos presentadores de ese Congreso logran la interpretación real final, que no siempre es la primera. Suele haber a veces cambios. Entonces, ahí recién en el informe final no solo se hace el informe preliminar sería, sino también se agrega que sería necesario que otros sitios que encontramos en esa gran prospección serían necesarios ahora a trabajar para poder ampliar tal o cual aspecto de la vida cotidiana de ese grupo, para poder conocer, por ejemplo, el sitio de aprovisionamiento, el sitio de matanza y de qué manera se despostaba y demás, o cuál sería el lugar realmente de aprovisionamiento de arcilla, que puede haber un montón, y lo que hay que hacer es una nueva campaña, traer arcilla a distintos lugares, mandar a los petrógrafos y coincidir con las arcillas que encontramos, o sea, cerámica, vasijas, que encontramos en el sitio, con las distintas muestras, ¿sí? Son distintas pequeñas campañas que se agregan a esta principal para poder ampliar el conocimiento de cómo vivía este grupo, de qué manera se movía, ¿sí? Así como nosotros en casa sería el campamento base. Vamos al supermercado a comprar tal cosa, vamos a la carnicería, vamos a la tienda a comprarnos las zapatillas, en épocas normales íbamos a bailar, qué sé yo, van al instituto a estudiar, ¿sí? Ese sería el tendal de distintos sitios, pero el sitio principal, el campamento base, sería su casa. Y el resto serían, ¿sí?, distintos sitios que completarían esa vida cotidiana de ustedes. Bueno, algo similar a grandes rasgos es lo que se recupera con estos otros sitios, con la vida cotidiana de estos grupos, que era totalmente distinta a la nuestra, por supuesto, las herramientas y todo eran totalmente distintas. Entonces, el movimiento de ellos era diferente.
Bueno, cómo se movilizaba todo el grupo, cómo lograban ellos su subsistencia y todo lo relacionado con su vida cultural también, porque las artesanías que hoy día las compramos, que vienen de generación en generación, el modo de fabricar, de teñirlas y demás, bueno, todo eso eran elementos que estaban relacionados ya sea con sus necesidades básicas o con sus necesidades de tipo simbólico. ¿Mm? Por ejemplo, las islas del Pacífico, de Trovián, lo que escribe Malinowski, que lo deben haber leído ahí en Lichetti. Bueno, las islas del Pacífico, para que no haya endogamia en las islas, ¿qué hacían? En una época del año se recibían balsas con varones, ¿sí? Que si le gustaba una chica o algo, se la llevaba a su isla, o sea, no quedaba en esa isla, sino que tenía que ir a la isla del hombre con el que se iba a casar. Estos hombres durante todo el año recolectaban valvas de caracoles en su isla y hacían collares. De esa manera le marcaban a la joven que la elegían para que lo acompañe y sea su mujer y la llevaba a su isla. Bueno, eso que a lo mejor nosotros no le damos importancia, ellos durante todo el año, en distintos momentos del año, iban recolectando distintos restos que encontraban en la costa para realizar ese collar que tal vez a nuestra vista no sea bonito, pero para ellos tenía un valor simbólico. ¿Mm? El decirle a una joven de otra isla que la elegían como esposa. O sea, cada grupo cultural tiene elementos relacionados con satisfacer las necesidades básicas y otras con las necesidades simbólicas. ¿Mm? Y no necesariamente podemos encontrar relación con nuestra sociedad, ¿no? A veces son totalmente ilógicas para nosotros. Y bueno, y todo eso se logra con todos esos sucesivos trabajos luego de el trabajo principal. Bueno, ahí más o menos les di toda la parte de las distintas etapas de la investigación arqueológica. No se olviden que cada trabajo, según las características, tiene la colaboración de distintos otros investigadores, no siempre los mismos, en general físicos y químicos, ¿no? Porque son los que nos hacen los fechados, biólogos que nos pueden llegar a decir estos restos vegetales son de tal cosa, los paleontólogos principalmente son los que más nos ayudan en la excavación o en la parte de palinología. Por ejemplo, en estos sitios tan antiguos que se han encontrado en Canadá y Estados Unidos, bueno, ahora ¿quién son los que nos ayudan? Son geógrafos que están especializados en paleoglaciación. Ellos nos han informado en su momento las distintas aperturas, o sea, momentos que hubo glaciaciones y por tanto apertura de Beringia en este caso, hasta 70.000 años, pero ahora encontraron restos de 130.000. Están trabajando, esperemos que nos puedan llegar a encontrar indicios para dar información de si hace 130 o 135.000 años hubo glaciaciones como para que algún homínido haya podido pasar azarosamente, tal vez fueron 2 nada más, al continente americano. Y eso está en estudio.
Lo otro que está en estudio, que no tenemos manera de explicarlo, son los 40.000 años de los cabellos que se encontraron en Catamarca. Eso está relacionado, por ejemplo, con el sitio Monteverde de Chile, de 33. ¿Cómo llegaron? Obviamente si hace 40.000 años, 35, 40.000 años, cruzaron por Beringia, volando no iban a llegar a la Patagonia. Así que es algo que hasta el momento no tenemos una gran explicación. Podemos llegar a adherir a una hipótesis. En mi caso, la posibilidad de que haya habido un cruce de la corriente atlántica mucho más temprano de la Beringia. No tenemos indicio que sea más temprana, ¿no? Pero supongamos que pudieron haber cruzado mucho antes y el trayecto por la costa pacífica es mucho más benigna que por la costa, atlántica que por la pacífica. Porque la pacífica es muy angosta y montaña, ¿sí? En cambio, la atlántica se sabe que todo lo que es Centroamérica estaba todo unido, no eran islas. Ahí había otro paisaje, o sea, otro contorno de continente. Entonces, pudieron haber pasado, deben haber sitios ahí abajo, y haber recorrido toda la costa atlántica. ¿Sí? Hay otro tipo de vegetación, mayor cantidad de recursos, es mucho más benigno, no es tan abrupto como es la parte pacífica, que además cada tanto tiene la corriente del niño y de la niña, con sequías y con, bueno, en cambio la parte atlántica es mucho más benigna en eso. Así que tranquilamente pudieron haber venido hasta la mitad de lo que sería Brasil y haber bajado, evidentemente, toda la zona de Uruguay, Argentina y lo que sería Chile. Los aborígenes no tienen características de haber sido descendientes de la gente de altiplano. Entonces, es como que la teoría de la parte atlántica encajaría, pero es una hipótesis. Todavía no hay sitios tan antiguos, para eso tendrían que haber cruzado tranquilamente hace 50.000 años por el norte atlántico. Después está la otra que no tiene ninguna evidencia, es una hipótesis que no hay manera de encontrar evidencia, que es que en las glaciaciones se rompe la termalina, es decir, vieron que las corrientes marinas, donde termina una, después empieza otra, es como si fuera una cinta transportadora, ¿no? Transportadora de agua. Y al haber glaciaciones, la parte de las corrientes que llegan hasta el Golfo y después viene la otra hacia América del Sur, desaparecería. Y si está comprobado, es la única evidencia que tienen los que plantean esta hipótesis, que surge un remolino en el norte de lo que sería hoy África, y que eso tendría que caer más o menos a la mitad de Brasil. Eso está comprobado, perfecto. Pero de ahí a que un grupo se haya embarcado y haya caído a Brasil, no tenemos evidencia. Entonces, esa postulación, obviamente, si hace 40.000 años, un poquito antes, 50.000 años, en uno de los cierres que hubo, cierres en el sentido de glaciaciones, por tanto, surge esa corriente, viajan hasta la mitad de Brasil, tranquilamente ahí tenemos justificado los grupos de piedra furada de 42.000 años en Brasil,
este sitio tan antiguo en Catamarca, el sitio tan antiguo tranquilamente, porque es zona más benigna para venir, no es tan inhóspito como es la zona del Pacífico. Pero bueno, todo eso está en pañales. Si bien se ha avanzado muchísimo en esto y en la evolución del hombre lo mismo, estamos muy en pañales, tenemos cualquier cantidad de avances a partir de la genética, de todas maneras tenemos individuos así, todos muy, muy separados. Podemos decir este desciende de este, pero ¿y cómo fue ese cambio? ¿Qué hizo que haya ese cambio y evolucione mentalmente, en su modo de vida, explotación del medio ambiente? Todo eso todavía ni esperemos, falta mucho. Pero bueno, por el momento estamos mucho mejor de hace 20 años atrás. Tenemos mucho sobre poblamiento de América, se avanzó muchísimo, y evolución del hombre también, pero falta mucho, faltan nuevas técnicas o herramientas que nos aporten otros científicos para averiguar más cosas. En cuanto a sitios, ahora vieron que se están identificando muchos sitios por satélite. Ese nene que identificó un sitio maya, por satélite, bueno, al chico le encantaba toda la parte de los mayas y tenía muy claro a ver cómo podía ser la distribución y lo encontró. Bueno, eso también nos puede llegar a ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, gracias a los satélites y demás, sabemos que el Sahara no era un desierto, sino que justamente todo lo que se está encontrando tapado de arena eran lugares donde había surcos de río y demás. Se ve desde los satélites todo el agua subterránea, eran ríos que antes estaban a flor de tierra. Por eso la cantidad de sitios en el medio del desierto, que uno dice, ¿y esto? ¿De qué vivían? ¿Qué? ¿Hacían un pozo de cuántos metros para obtener agua? ¡Qué loco! ¿Por qué no iban a otro lado a vivir? No, ellos vivían en un lugar benigno. Lo que ocurre es que los cambios climáticos llevan a desertificación de algunos lugares o el avance de la vegetación. En ese caso, desertificación. Ahora lo que está bastante preocupante es que justamente el desierto del Sahara alimenta con pequeños residuos y demás, eso también se visualizó perfecto, toda la zona del Amazonas. Se retroalimenta. Los cambios que estamos produciendo pueden llegar a están originando grandes cambios, ¿no? Ya ahora, ¿cuánto hace? Un mes más o menos, mes y pico, se desprendió otro gran bloque de hielo en la Antártida, muchísimo más grande que el anterior. Ya ni se da esas noticias porque para que la gente no se asuste. Pero evidentemente, si se rompe una franja de hielo y está flotando, se va a derretir muchísimo más rápido que si estuviese allá. Independientemente de que se puede golpear también con un barco o un submarino, no creo que llegue hasta acá, pero bueno, puede pasar. Va a tardar mucho, ¿no? Puede pasar. Estamos haciendo desastres, chicos. Yo le escucho con mucha interferencia. ¿Eh? No sé si soy yo o es No yo le escucho muy mal. no te entiendo. Ah, sí, yo también te escucho mal a vos. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Bueno, entonces voy a salir y voy a volver a entrar. Es la colección No, de pero se escucha Paula, bien, profe, no la suya. Bueno. Es la colección de Paula. Sí, sí. Bueno, lo importante de nuestra función y de la función de ustedes, no solo enseñarle, ustedes están siguiendo historia, no solo enseñarle historia, sino también enseñarles qué sucedió en esta historia, qué hizo mal a la humanidad, ¿no? Y no repetir.
O sea, la función del docente, además de enseñarles como loro la historia de acá, de allá y del otro lado, también es una función en este sentido, ¿no? Y en este momento estamos viendo yo al menos, que ya tengo mis años, estoy viendo grandes cambios en el clima, en todo. Y es necesario que nuestros chicos entiendan eso y que no se siga perjudicando el medio ambiente de esta manera, ¿no? Lentamente ir aportando algo también en eso. ¿Mm? Además de enseñarles historia y qué es lo que pasó. De todas formas, ustedes vieron que la historia en este momento está teniendo grandes cambios, porque en primer momento se escribió la historia oficial, el que ganaba, el que era más poderoso. Y actualmente están resurgiendo muchas otras cosas que marca que esa historia oficial no era tan así, que en algunos casos tenía ciertos cambios que no conocíamos, ¿no? Y que ahora la estamos conociendo. Los pueblos que recién ahora están hablando, por ejemplo, que, que permanecieron durante mucho tiempo callados y ahora se conoce su historia. Y se pueden atar cabos y podemos lograr saber algo que nos preguntamos hace mucho tiempo. Tenemos un interrogante de algo y esto, bueno, es justamente por esta razón. Bueno, ese es el aporte de todo docente, no solo que estudien de acá hasta acá del libro de historia, sino también aportarles la posibilidad de que se generen cambios a favor de la humanidad, no en contra. Últimamente hay mucho cambio en contra. Pero bueno, esta semana voy a tratar de colgarles las preguntas del otro trabajo, cosa de que a medida que van leyendo y a medida que me van escuchando, me parece a mí que va a ser más fácil, porque deben tener 800 millones de trabajos a hacer. Se me ocurre que de esa manera lo van haciendo más lento y es como que no les va a ocupar tanto tiempo. Bueno, no sé, uy, no enchufé esta cosa, me estoy quedando sin batería, no, pero todavía tengo. ¿A ustedes les parece? No olvidé de enchufar y me gasté toda la batería. No sé, ¿alguna pregunta? Hoy están calladitos sus perros, Están todos dormidos, con calorcitos, comieron un montón. No, tengo uno con tos. El veterinario dice que no es nada. Le compré el jarabe para niños. Así que 2 veces al día le tengo que dar 2 cucharaditas chiquititas de jarabe de niños al nene. Ay, Dios. Pero ya está viejito, pobre. Lo que pasa que es un cabeza dura. A la mañana temprano quiere salir a hacer pipí, sube a la terraza, se toma todo el frío. Entonces es como a nosotros cuando nos da como una garraspera, si tomamos mucho viento o algo, una cosa así es lo que le está agarrando. Pero bueno, no se le va. Así que estoy con jarabe, los niños. Y la otra no, está tranquilita. La menstruación, porque es la tos del frío. Claro, sí, es el tos porque sale temprano. No, ahí está. Ya le di el jarabe de la noche, que se duerma. A la mañana, ni bien sale, le enchufo el jarabe para que le lubrique un poco. Y ahora a la noche para que no, pero va a pasar todo el invierno así, por lo que me dijo el vete. Así que le compré el jarabe, es el nene, y ahí está. Me tengo que dar 2 veces al día, 2 cucharitas a la mañana, 2 cucharaditas a la tarde. Me dan trabajo. Y ahora tengo pocos. Hace unos meses se me murió uno de los viejitos, ay, qué laburo que me dio ese viejito. Porque
no veía, andaba a los tumbos, de caprichoso como este era el padre. Caprichoso como y se caía. ¡Ay, Dios! Terrible. Y después le dio una CB, así que no podía caminar. Tuvo 2 meses hasta que se murió. Así que bueno, le hacía bañitos tibios a la tardecita, los ponía en la pileta del lavadero con agua tibia, sosteniéndole la cabeza, estaba, ¿eh? Lo secaba bien, lo sacaba a oler plantas como a él le gustaba. Así vivió los últimos 2 meses. A UPA. Bueno, por lo menos le di lo mejor posible. Le daba la comidita, todo en la cuchita. Y bueno, y a UPA andaba de aquí para allá con el bichito. Y tenía casi 18 años. Estaba viejito. ¿Qué va a hacer? El pobre osito se me fue, pero por lo menos se fue tranquilo. Trato de darlo lo mejor posible. Y ahora tengo 10 nada más. Tengo un familión acá. Y bueno, me tientan la gente, ay, pero se te murió el osito, mira, tengo, no, no. Cualquier momento me enchufan un gato, algo me van a enchufar. Y yo que me da pena. Hoy, por ejemplo, fui a buscar un remedio Bernal y mientras estaba esperando el remis, bueno, no había remises para volver. Estaba bajo un techito, un perrito, pobre en Bernal, andaba bajo la lluvia. Estaba gordito, se ve que le dan bien de comer, pero un perrito de la calle. Andaba, se ve que buscando un refugio donde meter.